Hoy se anunciarían los resultados de los exámenes. El aula estaba cargada de tensión, este era, sin lugar a dudas, el día en que todos los estudiantes se encontraban en sus asientos, aguardando con ansiedad que la maestra cruzara la puerta y revelara sus calificaciones. Todos habían verificado que las respuestas de los exámenes que Kushida había compartido eran idénticas en esta ocasión, lo que probablemente significaba que la mayoría había aprobado el examen sin contratiempos. Sin embargo, había un grupo que no estaba seguro y, si uno de ellos fallaba, tendría repercusiones en toda la clase, ya que significaría la expulsión, lo que indudablemente restaría cualquier cantidad de puntos que la clase hubiera podido acumular. Izaya, sentado en su lugar, examinaba los rostros de sus compañeros. Una sonrisa sutil se dibujaba en sus labios. Estos momentos, cuando no sabes qué sucederá a continuación, cuando los humanos experimentan la incertidumbre del futuro, cuando están a un paso de sentir alivio o desesperación, son los que realmente valen la pena. Estos momentos son los más trascendentales, ya que requieren de una serie de circunstancias para ser creados. Habría sido mucho más entretenido si Kushida no hubiera proporcionado las respuestas de los exámenes, pero dado que lo hizo, no había mucho que él pudiera hacer para añadir diversión a la situación. Sin embargo, este giro de los acontecimientos le permitió prestar atención a una presencia que apenas había notado últimamente. Dirigió su mirada y allí estaba, el chico llamado Ayanokouji Kiyotaka, sentado con la espalda erguida en su silla, su expresión era notablemente indiferente mientras esperaba la entrada de la profesora. Izaya observó que él no parecía preocupado en lo más mínimo por los resultados. Pero, ¿era porque realmente no le importaba o porque ya conocía el resultado? Izaya se encontraba en un problema, incapaz de descifrar a Kiyotaka, un hecho que resultaba sumamente inusual, aunque no imposible. Ya había tenido encuentros con otros individuos que rompían con lo convencional. Sin embargo, esta peculiaridad solo hacía a Kiyotaka más interesante, ya que Izaya era consciente de lo escasos que eran estos individuos. Aún no había decidido cómo abordarlo. Consideró la posibilidad de ser directo, pero rápidamente desechó la idea por considerarla aburrida. En su lugar, había estado maquinando un enfoque más complejo para poder analizar a Ayanokouji de manera más efectiva y descubrir qué tipo de humano era. Se estaba tomando su tiempo, ya que después de un período de observación, había concluido que, entre todos los estudiantes de primer año, Kiyotaka era, con diferencia, el más intrigante. Giró su cabeza, no quería mirarlo por mucho tiempo, especialmente porque resultaba tedioso hacerlo si Kiyotaka no mostraba ninguna emoción humana. Cuando Izaya dejó de observarlo, Kiyotaka giró su cabeza y miró al pelinegro de reojo. Luego, apoyó su mejilla en su mano y miró hacia adelante, con una expresión aburrida en sus ojos. La maestra entró un momento después. Con el sonido de la puerta abriéndose todos la miraron fijamente, la profesora experimentó un momento de sorpresa, al ver a todos sentados en sus lugares. Finalmente se puso de pie enfrente de todos, y colocando los resultados en la pizarra, desplegó una lista. Estaban los nombres de todos junto con la puntuación general de cada uno. Honestamente, buen trabajo. No pensé que esta clase lo haría bien. En matemáticas, japonés y estudios sociales, hubo más de 10 calificaciones perfectas. La mayoría de los estudiantes estallaron en murmullos de alegría, Izaya los miraba con una sonrisa, definitivamente era agradable ver a los humanos felices. Aunque, no era lo mismo para todos, girando sus ojos observó al chico de cabello pelirrojo. Las calificaciones de Sudo estuvieron todas dentro del promedio, solo hubo una excepción, su calificación en inglés, fue de 39 puntos. La última vez esa fue una calificación era más que suficiente para aprobar. La sonrisa de Izaya se desvaneció un poco. ¡Wow! Sudo se puso de pie y gritó aliviado. Ike y Yamaguchi se levantaron al mismo tiempo y vitorearon. Lo vio, ¿verdad, sensei? Cuando nos lo proponemos, podemos hacerlo. Ike tenía una sonrisa triunfante. Sí, lo reconozco. Lo hiciste bien. Sin embargo, Chabashira sensei tenía una pluma roja en la mano. Sudo soltó una voz preocupada. Dibujó una línea roja justo encima del nombre de Sudo. ¿Qué diablos? ¿Qué significa esto? ¿Has reprobado, Sudo? La sonrisa en la cara de Izaya se crispó ligeramente. ¿Qué? Eso es mentira, ¿verdad? No se burle de mí. ¿Por qué reprobé? Por supuesto, Sudo fue el primero en protestar. Junto con él, la mayoría de los otros estudiantes alzaron sus voces indignadas, no porque les importara especialmente Sudo, sino por lo que eso implicaba para sus preciados puntos. Sudo. Has reprobado en el examen de inglés.
La profesa dijo con una expresión completamente impasible. No me mienta. La calificación aprobatoria es 32. Pasé. ¿Cuándo dijo alguien que la calificación aprobatoria es de 32? No, no, Sensei lo dijo. Cierto, chicos. Ike gritó apoyando a Sudo. Nada de lo que digan ayudará. Esta es la verdad ineludible. En este examen parcial, la calificación aprobatoria fue de 40. En otras palabras, estuviste un punto corto. Casi, pero no lo suficiente. C40. Nunca oí hablar de ello. No puedo estar de acuerdo con esto. Entonces, ¿debería decirte cómo decidimos cuál es la calificación aprobatoria? Chabashira Sensei escribió una fórmula en el pizarrón. Ella escribió 79, 6/2 = 39, 8. Izaya recargó su mejilla en la palma de su mano, mientras su codo descansaba en su pupitre, sus ojos observaban con interés, como la cara de Sudo se volvía más y más pálida. Era bueno ver las emociones positivas de los humanos, pero no había nada como pasar de la felicidad absoluta a la desolación absoluta. Si Ayano Kouji no hubiera proporcionado los exámenes, él hubiera podido disfrutar de más vistas similares. La última prueba, y esta prueba también, cada clase tiene una calificación aprobatoria establecida. Y esa calificación era la mitad del promedio. En otras palabras, cualquier cosa menor que 39,8 reprobaba. Bien, entonces, eso muestra cómo reprobaste. Tienes una puntuación más baja. Imposible, ¿eso significa que estoy expulsado? Aunque fue poco tiempo, lo hiciste bien. Después de la escuela, se te pedirá que completes un formulario de abandono escolar, pero necesitarás un tutor legal. Los contactaré luego por ti. Al ver que todo progresaba tan casualmente, todos los estudiantes sabían que en realidad estaba sucediendo. El resto de ustedes, buen trabajo al pasar. En el examen final, trabajen duro para hacer lo mismo y pasarlo. Bueno, entonces, en el siguiente tema. Ese sensei. ¿Sudo-kun realmente está expulsado? ¿No hay forma de salvarlo? Hirata fue el primero en llegar a Sudo. La profesora estaba a punto de hablar, pero fue Izaya el que intervino. Hirata-kun, no tiene sentido que preguntes, ya sabes la respuesta. Izaya comentó aburrido, y una sonrisa en cara. Recibió una mirada incómoda de todos en la clase, Hirata parecía querer decir algo, pero Sudo estalló. Tu pera. Relájate Sudo-kun, de todas maneras, tú ya estabas preparado para este resultado, ¿no es así? Después de todo, si no hubieras sido tan terco, cuando te ofrecieron ayuda no hubieras tenido que llegar a este punto, sin importar cómo lo veas, esto es únicamente resultado de tus pésimas decisiones, así que cállate y acepta lo que tú mismo buscaste. La clase quedó en total silencio. Izaya le dirigió una mirada casual a Orikita, la cual lo estaba mirando mientras entrecerraba los ojos. Oriara-kun, no creo que sea el momento de decir estas cosas. Oh, pero es el único momento, después de todo Sudo-kun, no volverá. Además, Sudo, porque miras a tu alrededor, creo que la mayoría de los estudiantes no te extrañarán mucho. Izaya comentó con un encogimiento de hombros. Los puños de Sudo se apretaron con fuerza, y por un breve momento sintió que la ira en su cuerpo estaba a punto de estallar, pero había algo que lo molestaba más que nada, que Izaya tenía razón. Mirando alrededor, notó que incluso algunos parecían aliviados por su expulsión, después de todo al final solo era un obstáculo para la clase. Por el momento era un duro golpe para la clase, pero a futuro seguramente era la mejor. La profesora aprovechó ese momento para terminar con todo esto. Bueno, si eso es todo, la clase ha terminado. La profesora se giró para mirar al pelirrojo. Sudo, ven a la sala de profesores después de clases. Profe. Orikita estaba a punto de hablar, pero fue interrumpida por Izaya, que en ningún momento le había quitado la mirada de encima. ¿Realmente lo vas a intentar? Comentó con un aire de aburrimiento. Suzu-chan, no te vuelvas una persona aburrida. Izaya detuvo a Orikita, porque tenía una idea de cuál era su plan en este momento, eso se podía intuir fácilmente viendo los resultados que ella había obtenido, pero Izaya sabía que eso no serviría, la misma Orikita lo hacía, pero se aferraba a esa esperanza, y eso era tan predecible. Izaya esperaba algo más, que se saliera de lo básico, pero al final Orikita había hecho exactamente lo que esperaba. Pero Orikita lo intentó de todas maneras, y falló miserablemente. Tan aburrido.
Izaya pensó mientras la profesora salía del salón. Pero notó como Kiyotaka se levantaba de su asiento y caminaba detrás de la profesora. Un brillo burbujeó en los ojos del pelinegro, pero no se movió de su asiento, en cambio se limitó a observar cómo Horikita también salía del salón, luego de un momento. Entonces no pudo evitar pensar, había una manera de evitar la expulsión de Sudo. Siendo realista era poco probable, aunque había una manera, sin embargo, esa era una idea que nunca se le podría ocurrir a Horikita, aunque si era ese tipo tal vez. Alguien golpeó su asiento. Izaya giró sus ojos y miró al Sudo. Podía ver la ira en los ojos del chico, tomándolo del cuello de su camisa, Sudo lo levantó, Izaya no opuso ninguna resistencia y se dejó levantar. Sudo-kun, por favor tranquilízate. Hirata siempre atento, fue el primero en intervenir. ¿Qué pasa Sudo-kun? Izaya preguntó con una sonrisa en su cara. Sudo no dijo nada ahí, pero apretó con más fuerza la ropa de Izaya. ¿Tú realmente quieres que te golpee? Sudo murmuró por lo bajo, Izaya lo miró un momento antes de levantar sus manos. ¿De qué hablas? Solo estaba siendo sincero con lo dije antes, después de 6 todo no soy del tipo que habla a las espaldas, prefiero decirte las cosas a la cara, ¿no crees que eso es lo mejor? Izaya sonrió ligeramente y añadió con un toque de burla en sus palabras además no dije nada que no fuera verdad. Sudo levantó su puño, dispuesto a golpear a Izaya, Hirata se movió para detenerlo, todos los demás estaban demasiado impactados como para reaccionar a tiempo, pero las siguientes palabras de Izaya lo detuvieron por completo. ¿Sabes? Si me golpeas ahora, no estarías admitiendo que tengo razón. Sudo se detuvo. Incluso él podía entenderlo, probablemente lo que Izaya estaba diciendo era algo como ten algo de dignidad y vete sin armar un escándalo. Si lo golpea, significaba que no había otra manera de refutar sus palabras. Aún así, esta era la única forma que él conocía de arreglar las cosas, levantó su puño una vez más. Detente. La voz de Horikita atravesó el salón de clases. Sudo se detuvo. Y se giró para mirarla. Horikita. Sudo murmuró por lo bajo, apretando sus puños. Si lo golpeas ahora no se podrá evitar tu expulsión. ¿De qué hablas? Yo ya estoy expulsado, lo dijo la profesora. Sudo dijo mientras apretaba con más fuerza la ropa de Izaya. Logre. Hubo una vacilación en las palabras de Horikita, pero finalmente continuó. Logré convencer a la profesora para que cambiara de opinión respecto a tu expulsión. No serás expulsado. Por ahora. Izaya dijo con una sonrisa juguetona, Sudo lo ignoró, y lo soltó. ¿Es en serio? Horikita asintió. Sí. Gritó Ike que estaba parado al lado del pequeño grupo, Sudo se llevó las manos a su cabeza mientras sonreía ligeramente. Habían logrado evitar la expulsión de Sudo. Pero en realidad, nadie más que ellos estaban felices por eso. Horikita miró a su alrededor y notó que muchos de sus compañeros parecían de todo menos contentos con esta noticia, considerando las últimas acciones de Sudo, que ella había podido ver cuando regresó de hablar con la profesora, podía entenderlos. Incluso ahora ella misma se estaba preguntando que realmente había tomado la decisión correcta al apoyar a Ayano Kouji. Pero no había vuelta atrás. Girando sus ojos, miró al chico responsable de este ambiente tan pesado. Izaya estaba sonriendo descaradamente, cuando notó la mirada de Horikita, simplemente se encogió de hombros despreocupadamente, y se acercó a su asiento, tomando su mochila, salió del salón sin hacer mucho escándalo. Aunque la próxima clase estaba a punto de comenzar. En ese momento Horikita supo que tendría que tener una charla con ese chico, y también no sabía quién era más desagradable él o Ayano Kouji. Recordando la conversación de hace unos momentos. Habiendo escuchado la conversación de Ayano Kouji y la profesora, Horikita decidió intervenir cuando escuchó el precio para evitar la expulsión de Sudo. La profesora la miró por un momento y luego sonrió. Vaya, ustedes dos sí que son entretenidos. Chabashira Sensei tomó nuestras 2 tarjetas de estudiante. Muy bien, aceptaré venderles un punto. Tomaré un total de 100,000 puntos de los dos. Dile al resto de la clase que la expulsión de Sudo ha sido cancelada. ¿Eso está bien? Preguntó Kiyotaka. Prometiste pagar 100,000 puntos, así que no se puede evitar. Horikita, también entiendes, ¿verdad? La habilidad de Ayano Kouji. Bueno, solo veo a un estudiante desagradable. ¿Qué quieres decir con desagradable? ¿Sacas a propósito calificaciones bajas en los exámenes? ¿Pensaste en obtener las preguntas del antiguo examen y das crédito a Kushida-san, y se te ocurrió la idea de comprar puntos del examen?
No creo que seas particularmente especial, simplemente eres desagradable. Orikita dijo con una expresión molesta, aunque claramente pudo notar una leve incomodidad en la cara de Ayano-Kuji cuando mencionó lo de las respuestas. ¿En serio pensó que no lo notaría? La profesora los miró un momento, y luego añadió como una ocurrencia tardía. Si este chico te parece desagradable, entonces probablemente debería de decir que en la clase D hay alguien incluso más desagradable. La profesora dijo con una sonrisa. ¿De qué habla, profesora? Orikita preguntó sintiendo una leve incomodidad. Sabes, no fueron los únicos que pensaron en la idea de las respuestas del examen. La profesora dijo lentamente, esas palabras calaron en Orikita. Ayano-Kuji se mantuvo impasible. ¿Qué está diciendo, profesora? Solo eso, hay otro estudiante en la clase D que consiguió las respuestas, aunque claramente no las compartió con ustedes, y él tampoco parece haberlas usado para su propio beneficio, pues sus resultados fueron muy regulares. Entonces, compartió las respuestas con otra clase. Ayano-Kuji dijo sin pensarlo mucho. Probablemente. Dijo la profesora. De todas maneras, Orikita, si tu objetivo es subir a la cima de la clase A, entonces deberías de tomar en cuenta a ese estudiante. Esperaré resultados de ustedes dos, dijo y se fue lentamente. El profesor entró, y todos volvieron a sus asientos. Orikita aún estaba pensando en cómo lidiar con Izaya Oriara. Izaya caminó por los pasillos de la escuela mientras tarareaba ligeramente. Definitivamente este día estaba siendo muy divertido. No solo pudo ver la reacción exagerada de Sudo, sino que al mismo tiempo pudo observar cómo la mayoría de los estudiantes de la clase D estaban al menos parcialmente molestos con este último, aunque era probable que alguno que otro también lo estuviera con él. A diferencia de Sudo, él podía manejarlo con relativa facilidad. Aunque Sudo no fue expulsado, con su relación actual con la clase, sería muy difícil conseguir que coopere para ascender a la clase A, aunque tal vez Orikita logre hacer algo al respecto, o quién sabe, tal vez Sudo supere sus expectativas y haga algo por sí mismo. Independientemente de lo que pase en el futuro, lo más probable es que sea entretenido para él. Se había saltado algunas clases, porque quería que todo se calmara, además tenía unos asuntos que atender por el momento. Incluso ahora tenía algo que hacer, la vida de un informante siempre es ocupada. Moviéndose por los caminos de la escuela llegó a la parte trasera del gimnasio. Dada la hora este lugar estaba completamente desierto. Con una sonrisa Izaya levantó su mano en forma de saludo. Llegas tarde. Rien dijo con una expresión aburrida en su rostro. Oh, tenía algunos asuntos que atender antes de venir. Después de todo, la vida de un informante es muy ocupada, ¿sabes? Lo que sea. Rien dijo mientras movía sus dedos. Entonces, ¿qué tal les fue en la prueba? Izaya preguntó mientras se sentaba en una banca que estaba a 1 metro de donde estaba sentado Rien. Parados a su costado estaban el chico llamado Albert, el cual parecía una estatua, incluso el movimiento de sus ojos era parcialmente ocultando por sus gafas oscuras. Ya sabes la respuesta, informante. Rien dijo mientras tecleaba algo en su teléfono. Un momento después una notificación llegó al celular de Izaya. No lo revisó, pero supuso que era la transferencia de puntos. Rien esperó hasta el último para hacer el pago por las respuestas del examen, tal vez esperando a ver si algo no salía según lo planeado. De hecho, supongo que apuntarás a la clase B y a esa chica. Ichinose. Prefiero encargarme de la clase D primero. Oh, así que no quieres tener que preocuparte porque los de abajo intenten superarte. Qué precavido de tu parte. Sería estúpido no hacerlo tomando en cuenta la información que me proporcionaste. Supongo que sí. Izaya extendió sus brazos y cruzó sus pies. ¿Crees que puedan hacer algo? Izaya se tomó un momento. Si le hubiera hecho la pregunta hace una semana, hubiera respondido sin dudar que no. La clase D sería fácilmente aplastada, pero considerando lo que había pasado en los últimos días, no estaba tan seguro, y eso era divertido. Sinceramente, no lo sé. Rien se giró para mirarlo. ¿Hay alguien en la clase D que puede detener mi plan? No lo sé. Para ser un informante parece que no quieres decir mucho. Claro que sí, después de todo si doy información gratis, quedaría arruinado. ¿Cuánto? Esa información no está a la venta. Izaya respondió mientras movía la cabeza de un lado a otro. Albert se movió un poco, pero Rien lo detuvo con un gesto de su mano. ¿Por qué no? ¿Dónde quedaría la diversión si revelo toda la información? Izaya dijo mientras sonreía. ¿Diversión? Rien rió por lo bajo. Ya veo, supongo que tienes un punto. ¿Realmente no tienes intenciones de subir a la clase A? ¿Realmente no tienes intenciones de subir a la clase A? ¿Realmente no tienes intenciones de subir a la clase A? ¿Realmente no tienes intenciones de subir a la clase A? ¿Realmente no tienes intenciones de subir a la clase A? ¿Realmente no tienes intenciones de subir a la clase A? ¿Realmente no tienes intenciones de subir a la clase A? ¿Realmente no tienes intenciones de subir a la clase A? ¿Realmente no tienes intenciones de subir a la clase A? ¿Realmente no tienes intenciones de subir a la clase A? ¿Realmente no tienes intenciones de subir a la clase A? ¿Realmente no tienes intenciones de subir a la clase A? ¿Realmente no tienes intenciones de subir a la clase A? ¿Realmente no tienes intenciones de subir a la clase A? ¿Realmente no tienes intenciones de subir a la clase A? ¿Realmente no tienes intenciones de subir a la clase A? ¿Realmente no tienes intenciones de subir a la clase A? ¿Realmente no tienes intenciones de subir a la clase A? ¿Realmente no tienes intenciones de subir a la clase A? ¿
Prefiero ser más un observador que un jugador. Izaya respondió mientras miraba hacia el cielo. Rien lo miró por un momento antes de negar con la cabeza y mirar hacia otro lado. De todas maneras, ¿tienes algo que pueda usar con la clase B? Bueno, es obvio que Ichinose es la cabeza de esa clase, podría investigarla y ver si encuentro algo divertido. ¿Crees que podrás hacerlo? Rien preguntó, y luego añadió, encontrar algo que pueda usar en su contra. ¿No crees que ella es perfecta? Aunque lo dijo como si fuera una pregunta, aunque Rien sintió que era más una afirmación. Rien se detuvo un momento y le pensó, al menos de la información que había recabado de los líderes de las demás clases, tenía que admitir que Ichinose era probablemente una de las mejores, en lo académico, físico y lo social, tal vez en el último apartado. Supongo que sí. Entonces, ¿por qué no está en la clase A? No es por eso que quieres que la investigue. Izaya dijo mientras miraba hacia el gimnasio, una ligera sonrisa en su cara. Kukuku. Rien no dijo nada, y se levantó de su lugar, moviendo sus manos hacia su bolsillo, comenzó a caminar. Cuando tengas la información te pagaré. Claro, un placer hacer negocios contigo. Izaya dijo mientras se levantaba de su lugar y comenzaba a caminar, en la dirección contraria. Cuando llegó al café, se sentó. La mesera del lugar se acercó rápidamente. Buena tarde, ¿puedo tomar su orden? La mujer dijo con una sonrisa, Izaya se giró para mirarla con una sonrisa amistosa. Claro, creo que solo voy a pedir un café, por favor. La mujer asintió y se fue rápidamente. El sitio estaba más o menos lleno de estudiantes, algunos estudiando, y otros pasando el tiempo ociosamente. El pelinegro se tomó su tiempo para estirarse, luego tomó su teléfono y lo dejó sobre la mesa. Esperó unos minutos hasta que trajeron su café, el humo salía de la taza, agradeció a la mujer. Finalmente, luego de unos 10 minutos alguien se sentó en la silla frente a él. Su cabello negro y sus ojos de un color rojo, la mirada de ella era fría, como siempre, pero Izaya notó algo diferente de lo habitual, ella parecía un poco en guardia. Era diferente a su yo confiado y directo de siempre, Izaya notándolo, lo ignoró. Subzu-chan, llegaste exactamente a la hora que habíamos acordado, dijo Izaya mientras miraba distraídamente la hora en teléfono. No me gusta llegar ni pronto ni tarde a una reunión. Ya veo, pero espera, ¿no habían organizado algo tú y Sudo para celebrar que no fue expulsado? Izaya dijo mientras la miraba con una sonrisa. Una mueca se dibujó en la cara de la chica, y dijo con un tono amargo. En primer lugar, esa no fue idea mía, sino de Kushida y el grupo de Sudo. Dijo ella recordando ese evento, se había salido de allí en cuanto pudo. Definitivamente no le gustaban los grupos grandes y ruidosos, aunque el lugar donde estaba actualmente tampoco le gustaba especialmente. De todas maneras, tengo algunas preguntas que hacerte. Claro, pregunta lo que quieras. En primer lugar, ¿qué fue todo eso con Sudo? Oh, bueno, simplemente dije lo que pensaba. Izaya dijo mientras se encogía de hombros, luego se giró para mirar a Horikita. Además estaba seguro que Sudo se iría, pensé que al decirle eso en voz alta podría ayudar a que los demás se tomaran más en serio esto. ¿Querías usarlo como un ejemplo? Septiembre Izaya dijo con una sonrisa. Estás mintiendo. Ella dijo con un tono contundente. Eso no me parece algo que tú harías, además hacer algo como eso, solo conseguiste que la clase se separe incluso más. Bueno, en primer lugar, no sabía que tú y Ayano Kouji lograrían que Sudo no fuera expulsado. No me culpes por no saber el futuro. Izaya comentó con una sonrisa. Tienes un punto. Aún así, no pudo evitar pensar que el hecho de que Izaya molestara a Sudo, no fue una forma de hacer que los demás se dieran cuenta de la situación, el solo hecho de que Sudo fuera expulsado ya era suficiente. Más bien parece que Izaya solo lo hizo para... ¿Tú hiciste todo eso solo porque te pareció divertido? La sonrisa de Izaya se volvió más delgada, y sus ojos la miraron por un momento. Horikita mantuvo la mirada del chico por un momento, antes de retroceder. Bueno, supongo que fui descubierto. Izaya dijo mientras se reía ligeramente. Dijiste que me ayudarías. Sí, pero solo si lograbas que Sudo pasara, y en ese momento a mí me pareció que habías fracasado, así que simplemente me limité a disfrutar de mi pasatiempo favorito. Izaya dijo mientras se inclinaba en su asiento. Horikita lo miró por unos momentos, ¿realmente era correcto o una buena idea tener que pedir la cooperación de este chico para llegar a la clase A?
Parecía el tipo de persona que dejaría todo de lado sin ningún motivo aparente. Tener una aliada tan impredecible era peligroso, pero una parte de ella pensaba que era incluso más peligroso dejarlo andar por ahí. Bien, pero tienes que arreglar el asunto con Sudo. Claro, me disculparé con él cuando lo vea. Izaya aceptó sin ninguna vacilación, y Horikita entendió que para Izaya toda esa escena no significa nada, pero no era lo mismo para Sudo. El pelirrojo no aceptaría una disculpa vacía como la que Izaya planeaba darle, e incluso si lo aceptaba, eso no solucionaría nada, porque la mayoría de la clase ya tenía en mala estima a Sudo. Mejor no lo hagas. Horikita murmuró. Ok. Izaya dijo, ahora. Horikita se tomó una pausa, y luego dijo. ¿Tú conseguiste las respuestas del examen antes que Kushida? Oh, sí. Izaya respondió rápidamente. Horikita lo miró fijamente. Aunque tus resultados no desatacaron mucho. Ah no, diría que mejoré un poco en comparación con la última vez. Izaya comentó. Aunque considerando la cantidad de alumnos que sacaron notas altas gracias a los exámenes, el hecho de que Izaya solo fuera un poco mejor que en la primera prueba, demuestra que él no estudió nada. Entonces, ¿qué hiciste con los exámenes? Subsu-chan, no tienes que ser tan precavida, simplemente di lo que estás pensando. Izaya comentó mientras recargaba su codo en la mesa. Le diste las respuestas a otra clase. Sí. ¿Por qué? Horikita dijo un poco molesta. ¿Por qué no? ¿Eh? Dijo. Izaya se movió en su asiento. ¿Por qué preguntas si ya sabes la respuesta? Simplemente porque me pareció interesante. ¿Cuándo conseguiste las respuestas? ¿Cuándo supiste que eran más mismas en ambos exámenes? Veamos, más o menos desde el principio. Horikita no dijo nada. Pero realmente me pregunto cómo supiste que yo hice eso. Supongo que fue la profesora. Definitivamente la escuela está al tanto de todo, incluso cuando me tomé la molestia de usar a otro estudiante para pedir las respuestas al senpai. Jejeje, qué divertida es esta escuela. Izaya comenzó a hablar para sí mismo. ¿Realmente tienes intenciones de ayudarme? Horikita dijo luego de un tiempo en silencio. Bueno, ganaste la apuesta, ¿verdad? Pero. Izaya levantó un dedo. Eso no significa que seas una fuente de entrenamiento, aunque verte intentar llegar a clase será divertido, si te vuelves aburrida. Entonces no me culpes por intentar que las cosas sean más interesantes. Horikita no dijo nada por un momento, y luego murmuró. Hubiera preferido que tú hubieras sido expulsado. Yo también te quiero, Subsu-chan. Izaya con una sonrisa divertida. Horikita hizo una mueca de desagrado, y luego dijo. Entonces, ya que gane, dime la información. ¿O te refieres a porque creo que Sudo será de utilidad en el futuro? Horikita asintió. Bueno, es sencillo, ¿por qué la escuela acepta a Sudo, considerando su mediocre desempeño académico? Obviamente no se tomó solo en cuenta esa habilidad a la hora de aceptar a los alumnos, entonces, si Sudo fue acepto, es porque sus habilidades físicas serán de utilidad en algún momento. Supongo. Horikita, que nunca le había importado a los demás especialmente, se dio cuenta de que lo que Izaya decía tenía sentido, pero claro, todo eso era simplemente una gran especulación del pelinegro. Mirando a Izaya, ella simplemente no podía entenderlo, de ninguna manera posible. Suelta un suspiro de molestia y se levanta de su asiento. Espero tu cooperación en el futuro. Claro. Luego eso ella simplemente se va. Izaya sonríe mientras la mira irse. Solo unos momentos después alguien se sienta en el lugar de Horikita, Izaya gira su cabeza y la mira con una sonrisa. Oh, ¿estabas por aquí? Shiina, asiente ligeramente y dice tímidamente. Sí, no quería interrumpirlos. Ya veo, fue muy considerado de tu parte. La chica deja sobre la mesa un libro, mirando la portada Izaya nota que el nombre del libro es 1984. ¿Ya terminaste la novela que te presta la última vez? Shiina pregunta muy interesada. Oh, claro. Izaya se vuelve hacia su mochila y revuelve sus cosas un momento antes de sacar un libro, con el título de La Dama de las Camelias. Muy bueno, gracias por prestármelo. Sabía que te gustaría. Shiina dijo con una sonrisa mientras tomaba el libro, y lo metía en su bolsa, luego sacó otros 3 libros del interior, Izaya sonrió ligeramente. Esta vez elegí algo un poco diferente, La peste, el extranjero y la caída. Izaya miró los libros y los tomó. Suenan interesantes. Sí, creo que te gustarán mucho. Por cierto, mi parte favorita de La Dama de las Camelias fue... Espera un momento, por favor. Shiina hizo algo que Izaya no esperaba, decirle que se detuviera cuando estaban a punto de hablar de un libro. Izaya la miró con interés. Discúlpame por interrumpirte, solo quería preguntarte algo.
Oh, claro. Izaya respondió animadamente. ¿Tú fuiste el que le dio las respuestas del examen a Rien? Oh. La sonrisa de Izaya se crispó por un momento. ¿Acaso todos sabían lo que había hecho? No te estoy culpando ni nada, es solo que después de pensarlo mucho, no puedo evitar pensar que fuiste tú, el que le dio las respuestas. Ya veo, supongo que fui descubierto. Así que si fuiste tú, sí. Izaya dijo, aunque estaba un poco sorprendido de que Shiina hubiera logrado descubrirlo solo deduciéndolo. Eso es sorpréndete, a mí nunca se me hubiera ocurrido hacer algo como eso. Ella dijo con admiración. Bueno, no es algo que se pueda hacer indefinidamente. Sí, pero gracias a ti, seguramente lograremos acercarnos a la clase B. Shiina se detuvo un momento, e Izaya podía ver en su cara la pregunta que quería hacer. ¿Por qué no le di las respuestas a mis compañeros de la clase D? Shiina asintió tímidamente. Podrías decir que solo quería que la clase de Shiina-chan le fuera bien. La chica sonrió ligeramente. No tienes que mentir si no quieres responder. Ya veo entonces, puedes decir que es un secreto. ¿Te molesta? No, en primer lugar, independientemente de lo que pase con las clases, no quiero que eso afecte nuestra amistad. ¿Amistad? Izaya pensó, y luego sonrió. Lo mismo va para mí. Sonriendo, ambos volvieron al tema de los libros.